Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, hablando de un corazón limpio, de un corazón que tiene que ser puesto delante de Dios. Hoy vamos a hablar del corazón. Y no es necesario ni siquiera que vayas ahorita a la Biblia, porque el siguiente texto lo debes de conocer de memoria. Estoy seguro que lo conocen. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo conocemos, pero vale la pena discernirlo. Porque lo que está diciendo no es cosa menor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Otra vez dicen, dependen los asuntos de la vida. Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, yo me imagino que sí, porque es una pregunta existencial. ¿De qué trata la vida? ¿De qué trata la vida? ¿De qué va? ¿Cuál es el propósito de la vida? Formar una familia, terminar una carrera, tener muchos hijos, tener mucho dinero, pasar a la posteridad. ¿De qué trata la vida? Es un asunto existencial. Bueno, lo primero que debes de entender es que de lo que se trate es un asunto del corazón. Es lo que quiere Dios que entiendas. Y por eso tienes que cuidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él depende la vida. La vida no en el sentido de estamos vivos y respiramos y el corazón late, sino ese zoe de Dios, esa vida de la que habla la Escritura, de disfrutar la vida, de tener una vida plena, de tener una vida con un propósito. Empieza con un corazón alineado. Y nosotros lo hemos podido ver. Personas que tienen todas las cosas que la vida podría ofrecer y que uno puede querer: dinero, fama, fortuna. Y sin embargo no son felices. Y sin embargo andan en la vida sin rumbo. Y por el contrario, todos hemos conocido ese tipo de persona que sin tanto recurso, sin fama, sin bienes, son felices. Y nos damos cuenta que entendieron algo acerca de la vida que nosotros no. O que muchos no, pero que Dios quiere que entiendas. Y vamos a hablar de un personaje bíblico, uno de los grandes personajes bíblicos, famoso por muchas cosas, pero principalmente por su corazón. Y vamos a hablar del rey David, el famosísimo rey David. Un hombre que la Escritura dice tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es impactante. Está en Hechos capítulo 13, verso 22. Vamos a leerlo. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Fíjate, Dios dando testimonio de David, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué increíble, qué honor tan inconmensurable que Dios diga: tiene un corazón conforme al mío. ¿Quién de aquí quisiera que Dios dijera eso de uno? Imagínate el gozo, la felicidad. Que Dios diga: mi siervo Mauricio, mi sierva Belma, mi sierva Leti, mi siervo Francisco tienen un corazón conforme al mío. Y hasta donde yo sé y hasta donde he leído, pues David se equivocaba. David se equivocaba como nosotros nos equivocamos. David pecaba como nosotros pecábamos. E incluso David llegó a cometer pecados que quizás nosotros no hemos llegado a cometer. O sea, David mandó a asesinar a un hombre. David se metió con la mujer de otro. Y sin embargo, Dios dice que tenía un corazón conforme al de él.
¿Por qué? ¿Por qué se llegó a ser un hombre violento? Se llegó a ser un hombre lujurioso, un hombre impulsivo y un hombre mentiroso como nosotros lo somos. ¿Qué tenía David que nosotros no? Porque ya sabemos que el pecado también lo tenía. Y el pecado de David ya lo conocemos, es historia conocida. Vamos a ver qué es lo que tenía ese corazón, que quizá es lo que a nosotros nos está haciendo falta. ¿Y por qué esto es importante? Porque si descubrimos lo que hacía especial al corazón de David, lo podríamos emular, podríamos imitarlo y podríamos forjarnos un corazón conforme al corazón de Dios. Así que no es cualquier cosa. ¿Quieren saber cómo era el corazón de David? Amén. Lo primero es que era un corazón diligente. El corazón de David era un corazón diligente, era un corazón esmerado. Donde estuvo, siempre las cosas las hizo con diligencia. Siempre las cosas las hizo con esmero. Siempre las cosas las hizo lo mejor que pudo. Nunca tuvo a poco hacer lo que tenía que hacer con lo que podía hacer. Fue un pastorcito muy humilde, de un rebañito tan pequeño que se llegaban a burlar de él. Pero él se esmeraba en cuidar a sus ovejitas. Las cuidaba como el mejor pastor del mundo. Las defendía y daba la vida por sus ovejas. Ponía el pecho por sus ovejitas. Las llevaba a pastar a los mejores prados. Era diligente. Lo fue como pastor, lo fue como músico, lo fue como guerrero y lo fue como rey. Siempre fue diligente y siempre buscó hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Y fíjate lo que dice Proverbios 22:29. Proverbios 22:29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Has visto a alguien excelente en su trabajo? ¿Has visto a alguien esmerado en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un donadie. Fíjate nada más. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Terminará codeándose con reyes. ¿Qué es lo que llevó a David de ser un pastorcito a convertirse en rey de Israel? Entre otras cosas, su diligencia, su esmero, su excelencia. Fue su destreza para tocar el arpa lo que lo mantuvo en el palacio. Fue lo que lo llevó al palacio y más tarde él sería rey. Fíjate nada más. ¿Por qué? Porque era diligente. Pero no se esperó a estar en el palacio para hacerlo. Lo fue cuando nadie lo veía. Lo fue cuando parecía que no servía de nada ser diligente. Cuando se enfrentó a Goliat, tomó una honda. A él le ofrecieron espadas, lanzas, jabalinas. Y él dijo, no, voy a usar la honda. ¿Por qué? Porque él era lo que era diestro. Y tenía una puntería que le puso la piedra entre ceja y ceja a Goliat. Se sabe que los hombres que entrenó David más adelante tenían una puntería fuera de serie. ¿Saben cómo se consigue eso? Con diligencia, con años y años de entrenamiento. Y él no se entrenó para matar a Goliat, ¿eh? Él simplemente tenía la onda. Yo no sé si quería matar lagartijas, yo no sé para qué la usaba. O quizá para defender a sus ovejas, no sé para qué la usaba. Pero para lo que la usara dijo, yo voy a ser el mejor hondista, no sé si así se diga. Voy a ser el mejor, y lo fue. Y eso lo llevó a derrotar a un gigante. Claro, el favor del Señor estaba ahí, pero estaba en su diligencia. Porque el que es diligente termina codeándose con reyes, incluso con el Rey de Reyes. ¿Se quiere codear con el Rey de Reyes? Sea diligente, porque es una promesa en la palabra de Dios. El corazón de David no solamente era un corazón diligente, era también un corazón valiente. Acompáñame al Salmo 31:24, un salmo escrito por él mismo. Él escribió los salmos. Fíjate la instrucción de este hombre para nosotros. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. ¿Quién de aquí espera algo del Señor? Amén. Bueno, la instrucción es, espera, está muy bien, pero cobra ánimo y ármate de valor. Porque para recibir las promesas de Dios y para recibir los milagros del Señor, vas a necesitar valor. Se necesita valentía para recibir los milagros y los favores de Dios.
Sí, amén o no amén. Fue un hombre valiente, siempre, en donde estuvo, porque era valiente y diligente. A sus ovejitas sabemos por su mismo testimonio que llegó a defenderlas de osos y leones, siendo un adolescente. Y Tomás, qué valiente era. Imagínense que entre un león, hay quien deja ya hasta la esposa para correr. David no. David los enfrentaba, sabiendo que además les iba a dar la victoria, porque no puede haber fe sin valor. La fe y la valentía van de la mano. Y por esto este hombre no solamente libró a su reducido rebaño de leones y osos, sino también liberó al pueblo de Goliat y liberó Jerusalén de los jebuseos, porque era un hombre valiente, era un hombre arrojado. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Hay gente que dice, ay, pero es que yo soy tímido. Ay, pues que se le quite. Porque eso no es un espíritu que viene de parte de Dios. Quizá usted nació tímido, quizá usted lo hicieron tímido, pero Dios lo hace valiente. Dios lo hace valiente, Dios lo hace arrojado. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacerse de las promesas de Dios y de los milagros de Dios si no va por ellos? En un mundo en el cual además estamos contracorriente, necesita ser valiente. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que recibe ese espíritu. Recibe ese espíritu. Abra su corazón y su mente a ese espíritu. Que por cierto me acabo de dar cuenta que no declaramos. Pues vamos a declarar. Tome su Biblia, póngala en alto y declaramos: esta es y es única. Abro mi mente para que perfeccione, fortalezca. En el nombre de Jesús, amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las características de un corazón conforme al corazón de Dios. Y el corazón de David tenía otra característica más. Era un corazón inclinado al arrepentimiento y a la confesión. Era un corazón inclinado al arrepentimiento, inclinado a la confesión. Acompáñame al Salmo 51 y te vuelvo a recordar que los salmos son manufactura de David, prácticamente todos. Prácticamente todos los salmos escribió este hombre. Este hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos al Salmo 51. Y fíjate qué tamaño de declaración hay aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David tenía un corazón que reconocía su pecado, que reconocía su maldad. Qué difícil es eso. Qué difícil es cuando nos toca reconocer que nos hemos equivocado. Hay personas que nunca en la vida van a reconocer que se equivocaron. Nunca. Nunca pierden. Siempre ganan o empatan. Nunca va a perder. Nunca te va a decir: reconozco que me equivoqué. Reconozco que cometí un pecado. Reconozco que hice algo que no debí de haber hecho. Yo siempre he compartido que como padres uno de los mejores ejemplos que podemos darle a nuestros hijos es reconocer cuando nos equivocamos como padres y pedir perdón a nuestros hijos. Y es muy difícil como padre ir con un hijo y decirle: perdóname, me equivoqué, te hablé de una forma inapropiada, hice algo que no debí haber hecho, me avergüenzo de la forma en la que me comporté. Pero eso es un corazón como el de David, inclinados al arrepentimiento y a la confesión. Él está aquí confesando su pecado ante Dios.
ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Es el Salmo 51. Yo quiero a los que tienen una Biblia de papel, que me digan cómo empieza este salmo. ¿Alguien con Biblia de papel? Acuérdense que en esta iglesia se vale hablar. ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Ten piedad de mí. No, así no empieza. Así empieza el verso 1, pero así no empieza el Salmo 51. Al director, muy bien, fíjense, por eso hay que ser observadores. Fíjense cómo empieza. Dice, al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Algo así dice, ¿no es cierto? ¿Saben por qué dice eso? Porque este salmo es una canción. Los salmos son canciones. Entonces, cuando nosotros vemos la declaración de David, lo tomamos como el clamor de su corazón hacia Dios, y así era. Pero además se llevó el lujo de hacerlo una canción. Lo hizo público. Por eso conocemos esta historia. Él como el rey que terminó siendo, pudo haber extinguido todo rastro de su pecado y todo rastro de sus errores. Pero no solamente no lo hizo, sino que hizo canciones. Y todavía traen anotaciones para el director de la orquesta. O sea, imagínate, yo me imagino a David repartiendo las partituras. Oiga, director, esta parte sí es muy emocional porque es cuando cometí adulterio. Y esta es, violín en ese toque dramático fue cuando mandé a matar a Urías. Imagínense. No solamente lo confesó ante Dios, lo confesó ante la humanidad. E hizo una canción para glorificar el nombre de Dios. Porque le dice, tú me puedes limpiar, tú eres quien me ha limpiado, tú eres quien me ha perdonado. Y mira nada más hasta dónde he caído y desde ahí tú me puedes levantar. Ese era el corazón de David. Por eso se hicieron cantos de su vida. Y nos muestra la sanidad de un corazón. Porque solamente cuando superas tu pasado y cuando superas tu pecado es cuando podemos hablar de ello. Te lo voy a repetir. Tú vas a saber que superaste tu pasado y que superaste tu pecado cuando te animes a hablar de ello. Hasta que no te animes y no puedas hablar de eso, eres esclavo de tu pecado. Eres esclavo de tu maldad. Y Dios te quiere liberar. ¿Qué debemos hacer? Confesarlo. Confesarlo. Fíjate lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Quién quiere ser limpio de toda maldad? Yo quiero ser limpio de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Los oigo así como que sí, como que no. Confesar nuestro pecado. Y claro, está peor confesarlo ante Dios, porque Él es el que nos perdona. Claro, solamente Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados y ante Él debemos de confesar nuestros pecados primordialmente. Pero acompáñame a Santiago capítulo 5, verso 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados, ¿cómo sigue diciendo? Unos a otros. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí está la instrucción bíblica de confesar nuestros pecados a alguien más aparte de Dios. No para que nos perdone nuestros pecados. Pastor, ahí veo con usted para confesar mi pecado, para que me perdone, no le puedo perdonar pecados. Solamente Dios puede. Pero hay una sanidad en confesar nuestro pecado. Hay una sanidad porque la confesión trae convicción al mismo tiempo. La confesión trae transformación. Es el principio de todo grupo de autoayuda, es el principio de AA. Se paran a tribuna, que es algo parecido a un púlpito, a confesar hasta dónde han caído. Porque en la confesión hay transformación. Y si un versículo no les parece suficiente, acompáñame a Mateo capítulo 3, verso 6, donde está una descripción que tenemos aparentemente clara de Juan el Bautista,
cuando estaba bautizando a las personas en el río Jordán. Después de confrontarlos con su pecado, ellos decían, ¿y ahora qué hacemos? Y decían, bautícense para que sean limpios de toda maldad. Y entonces los bautizaba. Eso lo sabemos. Lo que casi por alguna razón extraña, quizá porque no nos conviene, no leemos con cuidado y con acción Mateo 3:6. Vamos a leerlo. Dice, ¿cuándo qué? Cuando confesaban sus qué, sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Cuando ellos se veían confrontados con su propio pecado y veían la posibilidad de que fueran perdonados por Dios de manera espontánea, no era requisito, no era que Juan les pusiera requisito de que, a ver, ven para acá, a ver, confiésate, si no, no hay bautismo, confiésese, te escucho. No, ellos espontáneamente empezaban a confesar sus pecados. Esto es lo que he sido, esto es lo que soy. ¿Podrá Dios limpiarme? Y Juan decía, puede. Así que, ten un corazón inclinado al arrepentimiento y a la confesión, porque la misma confesión es prueba de arrepentimiento. Es prueba de arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado a alguien? O no pecas. O no tienes pecado. ¿Cuándo fue la última vez? Y si no lo has hecho, ¿por qué? ¿Por qué tienes que pasar con esas sombras solo? En tu soledad. ¿Por qué? Quizá no confiesas porque crees que la persona a la que le vas a confesar se va a burlar de ti o va a pensar mal de ti. Y puede ser que así sea. ¿Sabes qué significa eso? Que estás en el círculo social equivocado. Qué espantoso estar siempre con el ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuando a veces no estamos bien. Y estamos en círculos con una máscara. No fue lo que hizo David. Y cometió pecados terribles. Y no solamente los confesó ante Dios, los hizo públicos, los convirtió en cantos para la iglesia. ¿Para qué? ¿Porque a él le gustaba tirarse al piso y que vean el asco de persona que llegaba a ser? No, porque quería mostrarnos que Dios nos puede limpiar de toda maldad y quien confiesa es quien ha superado y acepta la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene con quién confesar, ha de tener un esposo, ha de tener una esposa. Y si ni aún así puede, búsquese un amigo en Cristo o aquí hay pastores. Pero aprenda a confesar su pecado. David tenía también un corazón resiliente. Un corazón que avanzaba siempre ante cualquier adversidad. Nunca dejó de usar los dones y talentos que Dios le dio. Nunca. Donde estaba y en cualquier circunstancia, él usó el don que Dios le había dado. Por ejemplo, nunca dejó de componer canciones. Aquí tenemos salmos de él de cuando era pastorcito. ¡Un pastorcito! O sea, sus canciones no tenían posibilidad de salir a ningún lado, de que nadie las escuchara. Era despreciado por sus propios padres y por sus propios hermanos. Era un hombre humilde de Belén. Pero ahí componía y lo hacía de una manera que no ha habido un compositor que pueda plasmar esta belleza. Miles de años después. Aquí tenemos salmos de él cuando llegó al palacio, en el trono. Tenemos aquí salmos de él cuando fue forajido en las cavernas. No importaba la circunstancia, él nunca dejó de componer. Sin imaginarse que Dios iba a usar ese talento para bendecir a la humanidad. Usted también use su talento. Dios le dio talentos, úselos. Dios se los dio con un motivo. Dios está detrás de sus dones, de cada don que usted tenga, cada talento que usted tenga, Dios está detrás. ¿O quién cree que se los dio? ¿El chango del que algunos creen que vino? Dios se los dio. Cuando Dios lo formó, lo dotó de dones y talentos para que los usara, porque Dios tiene un plan para esos dones y Dios tiene un plan para esos talentos. De hecho, la Escritura nos dice en Proverbios 18 que el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Lo voy a repetir. El don del hombre le ensancha el camino y le lleva
delante de los grandes. Dios cuenta con ese don que te dio para abrirte puertas y ventanas de la misma forma como lo hizo con David. Fue su don quien le abrió la brecha, aunado a un corazón alineado, un corazón valiente, un corazón lleno de fe. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Eso que tú anhelas y que tú quieres, si lo alineas con Dios y te das cuenta que es de parte de Dios, quiere decir que Dios te lo dio. Y que si Dios te lo dio, Él lo va a llevar a cabo. Nosotros luego no llevamos a cabo tantas cosas porque nos superan. No tenemos los recursos, no tenemos los contactos, no tenemos la imagen, no tenemos nada. Y se nos olvida que tenemos a Dios. Y que ese anhelo fue puesto por Dios. Hay un versículo que es uno de mis versículos favoritos. Es difícil que yo predique y pasen más de 2 o 3 predicaciones y que lo mencione de alguna manera, porque habla de nosotros, habla de nuestro tiempo, y es Hechos capítulo 2, verso 17, donde se cumple la profecía del profeta Joel, donde se nos dice: y en los postreros días, que son estos días, son estos tiempos, son nuestros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. La Escritura dice que en estos días, que llegaría el día, y ese día llegó en Pentecostés, donde Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y habría profecías, visiones y sueños. Yo te pregunto esto: ¿Dios derramó el espíritu de quién? ¿Qué espíritu derramó? De Él mismo, el Espíritu de Dios. Y entonces esas profecías, esas visiones y esos sueños son profecías, visiones y sueños ¿de quién? De Dios. No son tus sueños. Empezamos a soñar los sueños de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti, estás soñando sueños de Dios. Y los sueños de Dios son muy grandes. Son tan grandes que atemorizan. Son tan grandes que nos acobardan, porque dices: no, ese sueño es muy grande. Dices: sí, es muy grande para ti. Lo que no sabes es que no es tu sueño, es el sueño de Dios. Y tú te estás acobardando y te estás atemorizando, y precisamente por eso no podemos ser cobardes. Por eso necesita un corazón valiente. Y por eso tenemos que ser arrojados y diligentes para que Dios cumpla ese sueño de Él en nosotros. ¿Cuántos sueños has dejado de lado sin saber que eran los sueños de Dios? ¿Cuántos sueños estás dejando de lado? Jesús nos dejó saber que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida plena. Pero antes, justo antes, en el mismo versículo y capítulo, Juan 10:10, nos deja saber que el enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. En toda la extensión de la palabra. Pero estoy convencido que la obra demoníaca en nuestra vida, lo que más roba son sueños. Lo que más mata son sueños. Y lo que más destruye en nosotros son sueños. Sueños de parte de Dios. Porque no puede tocarnos a nosotros, no puede tocar nuestra casa. No puede detener el plan de Dios, pero puede obstruir nuestros sueños cuando tú dejas de soñar los sueños de Dios. Cuando tu corazón se acobarda. Yo ya he contado antes esta historia de un hombre que muere y va al cielo y lo recibe el arcángel Miguel y le da un tour por la ciudad celestial y le enseña las calles de oro pristino, el río que fluye desde el trono pasando por el árbol de la vida. Y este hombre en algún momento que va caminando ve un hangar, una bodega con la puerta entreabierta y llega a ver que hay unos anaqueles llenos de regalos. Y le pregunta al ángel: oye, ¿y ahí qué es? Y el ángel dice: no, eso no te preocupes, mira, ve por acá, mira, por allá está el apóstol Juan, te lo voy a presentar. Pero él le llama la atención: no, pero allá, ¿qué es eso? Y él: no, mira, por acá, ¿dónde estaba Noé? Espérate, ¿dónde estaba Noé? Ven que te quiero presentar a alguien. Y él se da cuenta que el ángel lo está distrayendo de manera a propósito.
Y tú dices, no, a ver, detente, ¿qué hay ahí que no me quieres enseñar? Le dice, ¿quieres ver qué hay ahí? Y lo lleva y abre el hangar y era, haga de cuenta, un Sam's Club, pero lleno de regalos envueltos. Dice, ¿y esto qué es? Y son todos los regalos que había para ti en tu tiempo de vida y que no tuviste el corazón para tomarlos. Y aquí se quedaron guardados. ¿Cuántos sueños estamos dejando de lado? ¿Cuántos sueños estamos permitiendo que el enemigo y el mundo nos robe? Porque el enemigo sabe del peligro que es un soñador en Cristo. Él sabe el peligro en el que te conviertes cuando empiezas a soñar los sueños de Dios. Y el mundo, la vida, la Biblia están llenos de ejemplos de personas que se atrevieron a soñar aún fuera de los esquemas convencionales. Todos conocemos la historia de un hombre que al retirarse le dieron su pensión, la pensión con la cual él ya debería de cuidar para vivir el resto de su vida. Un hombre lleno de canas. Pero él tenía un sueño de poner un negocio de pollos. Y con el último dinero que recibiría en su vida, con lo que él debería de irse a un cuarto y esperar morir ahí, puso su negocio de pollos que hoy conocemos como Kentucky Fried Chicken. Y lo vio convertirse en una de las franquicias más exitosas en la historia de la comida rápida. Tenemos la historia de un hombre que a los 55 años, un farmacéutico, dijo, esto se puede vender. Pero ganas bien de farmacéutico, no te va tan mal. Pues no me va tan mal, pero esto se puede vender. Y dejó su vida como la conocía para vender una cosa extraña que hoy conocemos como Coca-Cola. Un vendedor de batidoras, también rebasando los 50 años, que dijo, oye, esta es una buena oportunidad, pero empezar a estas alturas, total, ya tengo mi clientela, con esto mantengo a mi familia. Vio esa oportunidad y la tomó y creó McDonald's. En la Biblia tenemos hombres como Abraham, que Dios le mostró el sueño de Dios, de bendecirlo a él y a sus generaciones. Ese fue un sueño de Abraham, fue un sueño de Dios. Y le dijo, Abraham, esto quiero para ti. Y sabemos por la Biblia que Abraham fue por toda esa tierra, que nunca tuvo un título de propiedad, pero la recorrió y edificaba altares y pozos de agua para sus hijos y para sus nietos. Abraham y Moisés eran octogenarios, cuando realizaron sus más grandes hazañas. Quizá el legado más grande de David no está en su valor ni en su resiliencia, sino en su capacidad de nunca dejar de soñar los sueños de Dios. Nunca dejó de soñar. Soñó cuando era un humilde pastor. Soñó que iba a poder derrotar a Goliat. Soñó en convertirse en un gran rey y liberar a Israel de sus enemigos. Y quiero que me acompañes a Primera de Crónicas capítulo 29, donde aquí son los últimos años en la vida del rey David. Un hombre que pasó de ser un pastorcito despreciado a un rey reconocidísimo, respetadísimo. Logró la historia de éxito que está más grande de todos los tiempos. Con eso cualquier hombre ya se hubiera conformado, ya debería de estar escribiendo nada más sus memorias, viviendo de sus recuerdos. Pero el sueño más grande de David lo tuvo en sus últimos años de vida. E hizo algo al respecto. Soñó con construirle un templo a Jehová, lo que nadie jamás había soñado. Una obra tan grande, tan colosal, que fíjense lo que va a decir. Primera de Crónicas, capítulo 29. El rey David
le dijo a toda la asamblea, y te vuelvo a recordar, no estamos hablando de ese rey David jovencito con su onda, ni con su lira, estamos hablando de un anciano. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo: 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para la obra del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Yehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. El rey David soñó un sueño tan grande, que ni siquiera al rey más poderoso de su tiempo le alcanzaba el dinero para llevarlo a cabo. No le alcanzaba el dinero ni le alcanzaba la vida. Este sueño era tan grande que quienes lo iban a ver cumplidos iban a ser sus hijos, iba a ser su generación. De ese tamaño era el sueño de David, porque de ese tamaño son los sueños de Dios. Si usted está soñando un sueñillo que nomás le alcanza para usted, no es un sueño de parte de Dios. Los sueños de Dios tocan generaciones. Generaciones. Y ese es el sueño que usted debe de tocar. Ese es el sueño que usted debe de abrazar. Y el sueño que no debe de soltar. Y ese sueño, Dios que puso el querer, va a poner también el hacer. Y el cumplimiento sí va a requerir valentía, sí va a requerir esfuerzo. Pero aparte de estos grandes hombres de la historia y de la Biblia, conozco un hombre y una mujer que Dios los llamó al pastorado cuando tenía más de 45 años. Y dije, ¿pero cómo? ¿Pero en dónde? En una cochera era lo que había. Y conozco bien esta historia porque ese hombre son yo. Y es la historia del pastorado de mi esposa y el de mi familia. Y era un sueño muy grande. Como siquiera se iba a poder avanzar sin iglesia, sin templo, con un garage y con una membresía de 8 personas, donde 7 eran familiares míos. Pero soñamos los sueños de Dios. ¿Y qué creen? No hemos visto el cumplimiento. No te sorprenda lo que te estoy diciendo. Ni esperamos verlo en nuestro tiempo de vida. Porque mi esposa y yo soñamos con una iglesia que alcance personas que todavía no nacen. Una iglesia que va a llevar a los pies de Cristo a una generación que nosotros no vamos a ver. Esa es la iglesia que yo sueño. Una iglesia que no va a alcanzar la vida para verlo, pero que podemos ver al paso de los años la fidelidad de Dios, de cómo nos ha dado mucho más de lo que podíamos pensar o imaginar en lo natural. Y esta iglesia es un testimonio de lo que Dios hace cuando soñamos los sueños de Dios.
contra toda posibilidad, contra toda adversidad, contra la estadística. Dios nos ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Identifica el sueño que Dios ha puesto en tu vida. Aférrate a Él. Sé valiente. Sigue adelante. Sé fiel en lo poco. Tenemos promesa que si somos fieles en lo poco, Dios sobre mucho nos pondrá. Y soñemos juntos como iglesia. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.